Hola Antonio, a ver, vamos a ver. El primer ejercicio, tienes que dibujarte el circuito en el Crocodile y luego tienes que identificar los componentes, es decir los nombres de todos los componentes que tienes. Lo miras en la tabla del libro y lo pones. Y luego te pregunta, ¿qué tienes que hacer para que se encienda la bombilla? Porque de entrada la bombilla está apagada. Pues entonces te vienes al circuito y a ver, ¿qué tienes que hacer para que se encienda la bombilla? Si tú haces así, se enciende. Si vuelves al circuito inicial y haces así, se enciende, ¿no? Pues, ¿qué es lo que has hecho para que se encienda? Eso es lo que tienes que contestar. ¿Cuántas opciones hay para encenderla? Pues si hay una, dos, tres, las que haya, ¿vale? El siguiente ejercicio, lo que tienes que hacer es, pues lo mismo, lo dibujas en el Crocodile y a ver qué pasa. Por ejemplo, el ejercicio A. Si te dibujas la pila, una bombilla, qué bueno era. Sí. Ese es el circuito que te da. ¿Qué te dice? Que no funciona. ¿Podría funcionar? Pues vamos a probar. Si unimos este extremo con este, a ver si funciona o qué pasa. ¿Qué pasa? Que nos ha explotado la pila. ¿Por qué? Porque este cable de aquí la está cortocircuitando. Pues eso es lo que tienes que ir explicando. El circuito A no funciona y tampoco podría funcionar porque la pila explotaría. Pues lo mismo vas haciendo con los otros. Dibujas estos, ves de entrada con el circuito así qué pasa y qué ocurre si lo completas, ¿vale? El ejercicio 3, lo mismo, te dibujas los circuitos, yo los tengo por aquí hechos. Esos son los circuitos. Pues lo mismo, te dice identifica los componentes, dices el nombre de los componentes y luego te pregunta qué ocurre cuando activamos el interruptor. Pues le das al interruptor y miras qué pasa con la bombilla. ¿Las bombillas son iguales? ¿Se han comportado igual? ¿Hay alguna diferencia? Pues eso es lo que te está pidiendo. ¿Qué ocurre con la bombilla y por qué crees que es esa diferencia? Pues a ver cuál es la diferencia entre un circuito y otro y esa será la causa de que las bombillas se iluminen de una forma o de otra. Y luego te dice, ¿qué ocurre si dibujas el circuito sin poner la resistencia? Pues dibujas el circuito pero sin resistencia. Te vienes aquí, haces el dibujo, quitas esta resistencia, por ejemplo, y unes y miras a ver qué pasa. Si se ilumina más, si se ilumina menos, lo que pase. El siguiente, lo mismo, te dibujas el circuito con la resistencia variable. Yo lo tengo hecho por aquí. Y ahora te dice que expliques qué es lo que pasa si mueves la barra hacia la izquierda y hacia la derecha. Si tú mueves la barra hacia la izquierda, el valor es de 100. Entonces, si la mueves hacia la izquierda, el valor se hace más pequeño. ¿Qué pasa con la iluminación de la bombilla? Si la mueves hacia la derecha, que el valor se va haciendo más grande, ¿qué pasa con la iluminación de la bombilla? Pues eso es lo que tienes que explicar. Si se apaga, si se enciende más, si se enciende menos, lo que sea. Y luego el último ejercicio, pues te dibujas este circuito con el conmutador, el interruptor, el motor y las dos lámparas y vas contestando a las preguntas. Si pones el conmutador I1 en la posición 1, que es este, en el número 1, y el interruptor I2 lo dejas abierto, es decir, sin conectar el circuito, pues la lámpara 1, la lámpara 2 y el motor podrán estar encendidos o apagados. Pues eso es lo que tienes que decir. Si la lámpara L1 se enciende con esas posiciones del interruptor y el conmutador o si se apaga. Lo mismo la lámpara L2 y si el motor da vueltas o no da vueltas, si está activo o no está activo. Luego cambias el conmutador I1